Gracias, Sori. Yo no sé por qué nombre ustedes la conocen, algunos se dicen Jackie, pero yo siempre digo Sori. Así es que como ella dijo, yo les agradezco a ellos por la invitación y pues de verdad que son una familia muy apreciada por nosotros. Buenos días, feliz sábado. Es un placer para mí estar con ustedes aquí en esta mañana. Qué gusto ver que aquí tengo de mi gente de la iglesia de Pittsfield, así es que me siento más en casa. En esta mañana vamos a compartir con ustedes un tema que le he puesto por título Cuando Dios intercede. Pero antes vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí con un propósito. Te pedimos que cualquier cosa que esté en nuestra mente y que pueda impedir que nos conectemos al cielo, Señor, tú puedas despejarlo y que podamos concentrarnos en ti y en lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Me gusta ser muy puntual. Son las 11:50, así es que les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia y que no me dejen sola aquí, ¿ok? Bien, nuestra lectura bíblica se encontró en Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo, del verso 4, del capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 7. El objetivo de este tema es mostrar la necesidad que tenemos nosotros como seres individuales, pero también como familia, de que Dios llene cada vacío espiritual que hay en nosotros y en nuestras familias. Y también resaltar la importancia que tiene cada mujer cuando, como madre, como hija, como esposa, es un pilar de la fe en la familia. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre una mujer que no solo enfrentó una crisis económica y familiar, sino que también cargaba con la responsabilidad de ser esposa de un siervo de Dios, porque así lo vamos a ver. Un hombre que había servido fielmente al Señor, pero que ahora, al fallecer, su esposa se encontraba en una situación muy difícil, pues estaba a riesgo de perder su familia. Pero que, como yo siempre digo, esta historia, al igual que cada una de las personas que se depositan en las manos de Dios, no termina en una tragedia, sino que termina en victoria, porque ella confió en el Señor aún en momentos de dificultades. Quiero que, si ustedes escuchan, estoy un poquito afectada mi voz, así es que trataré de hablar lo más bajito posible para que no se me vaya a afectar más y poder terminar. Vamos a leer. Y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo ¿era qué? ¿Era qué? Ok. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas vacías, vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. El verso 4 dice: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quedéis. Yo quiero resaltar algunas enseñanzas que nosotros podemos sacar de este pasaje. Todos
nos dice que esta mujer, cuando vino el acreedor, ella fue al siervo Eliseo y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes, como una manera de decirle, o sea, yo no tengo que contártelo porque tú lo conocías. Tú sabes que él era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse mis hijos por siervos. Es interesante que esta mujer, aunque la Biblia no lo cuenta, pero según lo que nos dice el texto, cuando vino el acreedor, y me imagino que el acreedor le dijo: mira, tienes hasta esta fecha para pagar la deuda, si no tus hijos van a estar llevados por siervos. Ella no se fue, tal vez donde los vecinos, no empezó a pelear con el acreedor y a decirle: mira, la deuda la tenías con mi esposo, no conmigo. No fue donde los vecinos a contarle su problema, no fue donde todo el mundo no empezó a llorar y a gritar: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? El texto nos dice que ella fue ¿dónde? A mí me gusta que participen. Ella fue el profeta, ¿verdad? Ella fue al profeta, y aunque muchos de nosotros digamos: bueno, pero ella no fue a Dios, porque ella debió irse tal vez y arrodillarse y pedirle a Dios, ¿verdad? Aunque ella no fue directamente a su habitación y oró, ella fue al profeta Elías, porque ella sabía que aunque su esposo había muerto y tal vez ya no estaba ahí para darle el soporte que ella necesitaba, Elías la iba a dirigir hacia Dios. ¿Hacia dónde vamos nosotros cuando tenemos dificultades y problemas? ¿Hacia dónde vamos nosotros cuando las cosas no salen tan bien como nosotros esperábamos? Esa es una de las enseñanzas que podemos sacar de esta historia. Y no está mal que vayamos donde un amigo, no está mal que vayamos donde un terapeuta, donde un psicólogo. Claro que no, yo de hecho soy psicóloga y creo en eso. Creo en la necesidad de nosotros tener a alguien para hablar, ¿verdad? No está mal, pero sea cuando sea que nosotros estemos atravesando una situación difícil, si no vas directamente a Dios, ve a alguien que te dirija a Dios. La viuda sabía exactamente a quién ir en su momento de angustia. Ella no perdió ningún tiempo. Ella fue a alguien que no la buscó. Ella fue a alguien que no añadió más peso a su problema. ¿O sí? Aunque el profeta luego le pregunta: ¿qué te haré yo? Pero él no empezó a indagar sobre su problema. Él le dio instrucciones claras que le iban a ayudar más adelante a ella a salir hacia adelante, a tener la victoria con su problema. Pero el punto aquí es: ¿dónde vamos nosotros? ¿Dónde vamos nosotros? Y muchas veces también nos encontramos en situaciones que sí oramos a Dios, pero entonces queremos ¿qué? Ayudar a Dios. Vamos y oramos: mira, Señor, yo tengo este problema, por favor, te lo entrego en tus manos. Pero luego voy, se lo cuento a todo el mundo y me dicen esto, me dicen lo otro, y ahora mi cabeza está más grande que lo que estaba. Cuando tú pases por momentos de dificultades, ve a Dios. Y si vas a una persona, procura ir a alguien que te va a dirigir hacia Dios. Lo otro que podemos tomar de esta porción bíblica es que Dios usará lo que tú le ofrezcas. ¿Qué yo dije? El verso 2 nos dice que el profeta Eliseo le dice a la mujer: declárame lo que tienes en tu casa. Y ella le respondió que lo único que tenía era ¿qué? Una vasija de aceite. Cuando la viuda le dijo al profeta que lo único que tenía en su casa era una vasija de aceite, ¿saben qué estaba haciendo el Señor? Y quiero leer esto específicamente porque hace mucho tiempo lo leí en un matinal que me llamó mucho la atención. Dice que cuando ella le responde al profeta que lo único que tenía en su casa era un poco de aceite, Dios estaba organizando en las palabras del profeta el milagro que luego realizaría en la vida de esta mujer. Y este milagro no estaba sujeto a la cantidad de bienes que ella tenía, tampoco estaba sujeto a quién ella fuera o a cuántas vasijas ella pudiera llenar.
mucho menos estaba limitado a la grandeza de su problema. Estaba porque ella había dirigido su problema hacia Dios. ¿Y era grande su problema? Claro que sí. Si ustedes se le presenta a alguien y le dice, mira, digamos que Dios no quiera, pasan por una situación similar y tienen que, digamos, tienen que pagar la casa o tienen una deuda grande y alguien le dice, bueno, tú me tienes que dar entonces tus hijos. ¿Cómo ustedes se sentirían? Horrible, ¿verdad? Porque los padres, después que tienen hijos, viven para los hijos, trabajan para los hijos y los hijos son parte de ellos. Así es que yo no quiero ni siquiera imaginarme cómo esta mujer se sentía. Pero ¿saben qué? Dios nunca va a pedirte algo que tú no tengas. Un poco de aceite en las manos de Dios es más que suficiente para hacer el milagro que tú necesitas en tu vida. Tal vez ese milagro sea liberar tus hijos. Tal vez ese milagro sea terminar esa universidad que tanto tiempo tienes por terminar y no logras terminarla. Tal vez ese milagro sea poder acercarte más a Dios porque tienes mucho tiempo en la iglesia y no logras crecer espiritualmente. Tal vez ese milagro sea una familia. Yo no sé cuál sea el milagro que tú quieras que Dios realice en tu vida, pero sea lo que sea que tú tengas en esta mañana para ofrecerle al Señor, eso es suficiente para que Dios haga el milagro en tu vida. ¿Y saben qué es lo interesante? Dios no necesita nada de nosotros. Dios puede hacer el milagro sin nosotros tener que darle nada. Pero Dios necesita que nosotros, al darle lo poco que tenemos, entendamos de que nuestro milagro, de que todo lo que nosotros podamos conseguir en esta vida, depende completamente y absolutamente de Dios. De que nada de lo que nosotros logramos lo vamos a lograr por nuestras fuerzas humanas. Eso es lo único que Dios quiere. Y de hecho lo vimos en la lección que hemos estado estudiando. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, no lo sacó como muchos de nosotros pensamos todo este tiempo, solamente para llevarlo a la tierra de Canaán, sino porque Él quería volverlos a Él. Dios quiere que a nosotros, llevar lo poco que tengamos, nuestros corazones, nuestro tiempo, nuestros talentos, nos volvamos a Él, entendiendo que Él merece todo lo que nosotros podamos poseer. Y entonces el milagro se va a realizar en nuestras vidas. Otra de las cosas que podemos aprender de esta historia es que creer es también obedecer. ¿Cuántos lo creen así? Creer es también obedecer. El verso 3 dice que Eliseo le da un mandato a la mujer y le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos y no pocas. En este mandato el profeta me parece bien interesante porque cuando ella va al principio, él le dice: ¿qué te haré yo? En pocas palabras, ¿por qué tú vienes a mí? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Sin embargo, le da instrucciones tan claras como si él ya supiera que ella iba a venir a él. Esta pobre mujer estaba a punto no solo de haber perdido a su esposo, sino también de perder a sus dos hijos. Yo no soy madre y no puedo hablar por experiencia, pero como hija entiendo que no existe un dolor más grande que perder a un ser que ha salido de ti. Y tal vez nosotros pensemos que sus hijos solamente iban a ser llevados esclavos y que no iban a morir, pero déjenme decirles que para ella sí iban a morir, porque ella tal vez no iba a poder verlos nuevamente. Pero saben que a los hijos de Dios también les pasan cosas no muy buenas. Voy a contar un testimonio que creo que ellos han escuchado porque en algún momento también lo conté. En el 2022 yo tuve una experiencia que marcó mi vida y fue una de las experiencias más negativas que he pasado. Para mí negativa porque es algo que nadie quiere pasar. Después de 10 años de casada, muchos intentos y procesos médicos para quedar embarazada, finalmente recibimos un positivo en marzo del año 2022. Así es que ya ustedes se pueden imaginar cómo estábamos nosotros. ¿Tristes? ¿Felices?
Y yo no se lo quería decir a nadie. Yo recuerdo que un día estaba en la iglesia y estaban dando testimonio. Y mi mano quería como pararse así automáticamente para dar gracias a Dios por el milagro que Él había hecho en mí. Pero yo no lo hice, porque yo entendía que yo debía esperar un poquito más. Y así lo habíamos hablado mi esposo y yo. Esa misma semana, mientras yo fui al doctor para una revisión, después de un mes de haber recibido la noticia, el doctor me dice que las cosas no andaban bien. Así es que sin mucha explicación quiero decirles que esa misma noche yo estaba en una sala de cirugía donde todos mis sueños, nuestros sueños estaban ¿qué? Desvanecidos, donde toda esa felicidad se había acabado. Y yo recuerdo que yo sentía un dolor tan grande en mi corazón que yo no tengo palabras para explicarlo. Y recuerdo siempre una frase que mi esposo me decía, y él siempre, agradezco a Dios porque ha estado ahí en todo momento, y siempre me decía, bebé, recuerda que Dios te ama y que Dios sigue siendo Dios. ¿Qué me dijo? Dios te ama y que Dios sigue siendo Dios. Y en mi dolor yo le dije, por favor, no me diga más. Porque eso era lo que yo quería escuchar. Tal vez no. Pero eso era la realidad. Y después de pasar un tiempo yo volví a mi vida normal. Todo parecía normal, pero yo sentía un dolor en mi corazón. Y yo recuerdo que yo prometí no cuestionar a Dios. Pero yo no cumplí mi promesa, porque ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Yo sí cuestioné a Dios. Y yo le dije, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí que te he servido desde pequeña? ¿Por qué a mí que te amo? ¿Por qué a mí que esto? ¿Por qué a mí que lo otro? ¿Por qué a mí si tengo un esposo que yo puedo ver con mis ojos, que es un testimonio para mí de lo que es ser un buen cristiano? ¿Por qué a nosotros? Y yo recuerdo que un día al regresar del trabajo, él no se dio cuenta, pero yo llegué así estaba mal. Y yo llegué, por lo general, a mí una de las cosas que yo hago para sentirme mejor cuando paso por momentos de dificultades es que yo me meto al baño, y ya ustedes saben, ahí un baño de 30 minutos. Y yo me metí al baño y ahí yo hablé con Dios. Yo recuerdo que yo lloré y yo le dije todo lo que yo sentía en mi corazón. Y finalmente yo le dije al Señor, y eso es lo que quiero que mantengan en sus mentes. Yo no voy a cuestionarte más, yo le dije, pero yo necesito que tú hagas algo por mí. Yo necesito que tú me quites este dolor que yo tengo, porque yo así, yo no puedo seguir. No puedo seguir porque ¿cómo puedo decirle a otros, cómo puedo pararme en un púlpito a predicar cuando tengo este sentimiento? ¿Cómo puedo seguir así cuando debo trabajar con familias y ser positiva mientras que me siento de esta manera? Además, yo no sé por qué tú lo permitiste, pero yo necesito que tú me quites este dolor. Y yo tengo para decirles, hermanos, que mi historia tal vez no tuvo un final que yo esperaba, pero el Señor día tras día me da las fuerzas que yo necesito para seguir adelante. Y hoy en día, porque antes no podía hacerlo, yo puedo contar eso sin tal vez llorar o sentirme agobiada. Esa fue mi situación. ¿Cuál es tu situación? Yo no sé si todavía mi historia no tiene un final. Yo sigo creyendo en que tal vez el Señor en su misericordia me dará la oportunidad, pero mi oración ha cambiado. En vez de decirle, Señor, mira, yo quiero que tú me des un hijo, en vez de decirle, Señor, mira, ¿por qué estoy pasando por todo esto? Yo cambié mi oración desde aquel día. Y mi oración es que no me permita nunca alejarme de Él y que sea la decisión que Él tome me ayude a seguir hacia adelante. No es fácil, es verdad, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y yo puedo dar por testimonio de que el Señor me ha dado las fuerzas para seguir adelante. Por tanto, yo quiero contarte por fe en esta mañana de que no importa lo que tú estés pasando, no importa si tus hijos se están alejando de Dios, no importa si tú ves que tu matrimonio se está yendo a pedazos, no importa si tú hoy en esta mañana estás aquí, pero tu mente está
lejos de Dios. No importa si tú tienes 20 años en la iglesia y no has crecido espiritualmente. No importa si ahora mismo estás pasando una situación difícil en tu trabajo. O tal vez tengas un problema de carácter, donde tienes muchos conflictos con los demás por tu personalidad. No importa si es una enfermedad, el Señor ha prometido estar contigo. Y si en esta mañana lo que tienes es solo un poco de fe, entrégasela al Señor, porque eso es suficiente para Él hacer el milagro. Y déjenme decirles, yo he aprendido algo. Nuestra oración no solamente debe ser, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, sino que en medio de este proceso de dolor que pasamos, Él nos permita poder descansar y encontrar felicidad en medio de las dificultades. Yo he aprendido a ver que hay otras cosas por las cuales yo debo estar agradecida. Yo he aprendido a ver de que Dios me ha dado muchas cosas más, de que porque yo debo vivir una vida amargada, porque después de 11 años de casada no tengo un hijo, pero Dios me ha dado muchísimas cosas más. Y el otro día compartía con ellos y hablábamos de eso, cuando nosotros pensábamos que íbamos a estar aquí, cuando nosotros pensábamos que íbamos a tener la oportunidad de ir a otros lugares, ¿verdad? De poder ayudar a nuestras familias, cuando yo pensaba que iba a estudiar en los Estados Unidos. Esas son cosas por las cuales yo debo estar agradecida. Incluso a veces me veo conduciendo y yo digo, ¿cuándo yo pensaba que yo iba a estar conduciendo en las calles de Estados Unidos? Eso es un privilegio, hermanos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces solo nos enfocamos en las cosas que no tenemos, pero no en las cosas que sí tenemos. Y cuando yo miro mi pasado y miro de todas las cosas desde mi niñez, yo digo, ¿por qué no estar agradecida con Dios? Si Dios ha sido tan bueno conmigo. ¿Ha sido bueno Dios contigo? Así es, hermanos. Esta mujer estaba a punto de perderlo todo. Si perdió a su esposo y iba a perder sus hijos, estaba a punto de perderlo todo. Pero en medio de su angustia, ella no se desplomó, sino que el testimonio de su esposo, y eso es algo también que podemos aprender de esta historia, le ayudó aún después de la muerte. No sabemos por qué razón él dejó esta deuda, que de hecho es algo que también tenemos que pensar. Si usted tiene una deuda, tiene algo que saldar, procure de que todo esté listo, porque usted nunca sabe cuándo se va a ir de este mundo. Y así no le diga problemas a su esposa, a su esposo, ni a sus demás familiares. Haga lo posible para que cuando llegue ese momento, todo esté preparado. Porque la verdad, sabemos que estamos vivos, pero no sabemos el día que no estamos. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, lo que los hace especiales, ¿verdad? Pero también son una gran responsabilidad, que yo sé que cada madre y cada padre en esta iglesia tiene. Pero también al tener la responsabilidad de llegar la bendición de los hijos, vienen con ellas responsabilidades. Vienen con ellas también momentos de alegrías, pero también vienen momentos de tristeza y dolor. Los hijos crecen, problemas grandes. Son pequeños, problemas pequeños. De una manera u otra, aunque sea por felicidad, criar y echar hacia adelante una familia trae lágrimas. Pero yo no sé, nuevamente quiero resaltar cuál sea tu situación. Pero en esta mañana el Señor te invita a llevar tus cargas a Él. No importa cuál sea la magnitud de tu problema, Dios puede darte la salida. No te preocupes por cuán grande es tu problema. No te preocupes si dentro de ti tú entiendes que hay o no salida. Confía en el Señor, porque Él puede hacerlo. Siempre recuerda que los límites son humanos, pero Dios ¿qué? Dios no conoce límites. No se trata de cuánto tienes, sino de a quién se lo entregas. Tal vez nosotros digamos, ¿pero qué yo puedo ofrecerle al Señor? Tu tiempo,
¿A qué hora llegas a la iglesia? Y cuando estás aquí, ¿estás realmente presente? Tu adoración en la semana, el tiempo que pasas con Dios, tus talentos, cuando te piden un favor para trabajar en la iglesia, ¿se lo regalas al Señor? Porque Él te lo dio, de hecho no es un regalo, Él te lo ha dado, o lo tienes a la disposición de Dios. Son cosas que nosotros podemos dar al Señor, pero más que todo, si tal vez dentro de ti entiendes que no tienes nada que ofrecer, Dios quiere que ofrezcas tu corazón abierto a que el Espíritu Santo pueda transformarlo. Pero ¿saben qué? Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Yo veo que hay muchos adolescentes y niños. Aquí hay un mensaje también que de manera especial pienso que no debo dejarlo pasar y es para los hijos. El texto dice que cuando el profeta le dijo a ella que fuera y buscara vasijas, ella no la buscó sola, ¿verdad? Ella tenía que 2 hijos a quienes se los iban a llevar. No a ella, a los hijos, ¿verdad? Y dice que ella salió a buscar las vasijas con sus hijos. Pero ¿saben qué? ¿Qué hubiese pasado si los hijos, en vez de obedecer y salir con ella, empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo estoy cansado, hace mucho calor, tú me tienes aburrida, es más que me lleven, que tal vez estoy mejor allá. Empiezan a hacer catarrabias, empiezan a molestarse con su madre y a decir, yo no voy a buscar vasijas prestadas, a mí eso me da vergüenza. Yo estoy cansado, estoy aburrido, una palabra muy famosa hoy en día. Estoy aburrida, aquí me quedo aburrida y no hago nada, absolutamente nada, búscala tú. ¿Qué ustedes creen que hubiese pasado? ¿Ustedes creen que el propósito se hubiese logrado? No. Dice el texto que ellos fueron creyendo, colectaron vasijas y que esta mujer fue a su casa, se encerró con sus hijos y ahí empezó el milagro. Yo quiero decirte, querido joven, querido niño que estás en esta mañana aquí, tus padres no solo son una máquina de dinero a la cual tú solo vas cuando lo necesitas. No solo son un consejero al cual tú solo acudes cuando necesitas un consejo. Tus padres, quiero que escuchen bien esto, tus padres son el medio que Dios va a utilizar para cumplir su propósito en ti. ¿Escucharon bien? Tus padres, esta mamá y ese padre que son imperfectos, pero son los que Dios te ha dado, son el medio a través del cual Dios va a cumplir su propósito en ti. Por lo tanto, yo te invito en esta mañana, el Señor te hace un llamado a que puedas obedecer a tus padres, puedas amar a tus padres, tus abuelos, tus abuelas, a las personas mayores que tienen más experiencia que tú. Y viceversa, ¿verdad? Que los padres también puedan ser un buen ejemplo de cristianismo para sus hijos. El verso 4 y 5 es una continuación del mandato de Eliseo a esta mujer. Como ya dije, enciérrate tú y tus hijos y echa el aceite en todas las vasijas hasta que estén llenas. En Mateo 5 y 6, el Señor hace un llamado similar al que le hace Eliseo a esta mujer. Si quieren pueden buscarlo, Mateo 6, 5 y 6, y dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y eso fue lo que Dios hizo con esta mujer. Y en esta mañana yo quiero decirte, hemos sacado varias enseñanzas de este texto, pero la más importante para mí es esta. Cuando pases por momentos de dificultades, es necesario que a puertas cerradas vayas y lo deposites en las manos de Dios. Es indispensable que tomemos tiempo a solas con Dios, donde estés solo tú, tus hijos y Dios.
Muchas veces venimos a la iglesia y traemos nuestros hijos y a veces otros familiares. Y eso es bueno porque el Señor nos invita a que allí en algún lugar también, a que aquí también podamos adorar juntos. Pero es más importante lo que hacemos durante la semana. ¿Cómo está nuestro altar familiar? ¿Qué tiempo pasamos estudiando la Biblia con nuestros hijos y nuestras hijas o en familia? Si ya tus hijos están grandes, también puedes hacerlo con tu esposo. Ayer tenía una conversación con alguien, antes de ayer, y él me dijo, mira, nosotros, yo recuerdo que cuando venimos a este país, teníamos una costumbre antes de venir. Mira que todos los días levantábamos a nuestros niños antes de ir al colegio, a hacer el culto familiar. Pero aquí se puso un poco más difícil, dice él. Pero ¿saben qué? Al principio hubieron días que no lo hicimos, pero luego mi esposa y yo hicimos una promesa de que todos los días, con ellos o sin ellos, en esta casa se iba a adorar a Dios. Y si no lo podíamos hacer en la mañana, nos reuníamos en la noche e implorábamos el nombre de Dios. Y él dice, y es un gozo para mí ver hoy en día que mi hijo está haciendo eso hoy con su familia. Y yo digo, wow, qué legado. Ese es el mejor legado, no es un carro del año, no es una casa. Ese es el mejor legado que nosotros podemos dejarle a nuestras familias. Ustedes que tienen hijos pueden dejarles a sus hijos. Y aún yo que tengo sobrinas, yo las llamo, oro con ellas y les pregunto si están estudiando la Biblia. Porque no importa que tengas o no tengas hijos, no importa que tengas o no tengas una grande familia, esta es tu familia y la responsabilidad es de todos, ayudarnos a crecer mutuamente. Pero como dije anteriormente, el tiempo que pasamos en familia, a puertas cerradas, es allí donde ocurren los milagros más grandes. Esa puerta cerrada que Dios quiere ver que tú vayas y deposites tu corazón. Y lo lindo de Dios es que aunque tú lo haces en secreto, dice que Él te va a recompensar en público. Porque Dios es un Dios que les gustan las cosas grandes. Así como esta mujer fue en secreto y tal vez sus vecinos no sabían por lo que ella estaba pasando, yo sé que luego ella pudo testificar del milagro que Dios había hecho. Quiero terminar con este último punto. Dios llenará lo que está vacío. En el verso 7 nos dice que una vez llenadas todas las vasijas, cesó el aceite. Cuando los muchachos le dijeron a su madre que ya no había más vasijas, automáticamente dice el texto, ¿qué pasó con el aceite? Cesó. ¿Esto significa que las bendiciones de Dios estaban limitadas? No. Las bendiciones de Dios nunca terminan antes que los recipientes humanos. Cuando nosotros recibimos de Dios sus bendiciones, son abundantes. Yo no sé qué área de tu vida necesita ser llenada en esta mañana. Tal vez es física, espiritual y emocional. Y esto ocupa todas las áreas de nuestra vida. En esta mañana yo quiero que tú tomes por lo menos 10 segundos. ¿Qué es algo que tú necesitas y que has estado pidiéndole a Dios que te ayude a transformar? Y si tienes que cerrar los ojos para concentrarte, yo quiero que tú lo hagas. ¿Qué es algo que tú quisieras que Dios en esta mañana hiciera un milagro y que llene ese vacío que tú tienes? ¿Cuál es la área de tu vida que tú necesitas hoy, aquí en la iglesia, sentado en este banco, decirle, mira Señor, tal vez yo no estoy en mi habitación como esta mujer, tal vez no tengo un aceite para ofrecerte, pero te ofrezco mi corazón. Yo necesito que tú transformes mi carácter, yo necesito que tú transformes mi familia, necesito que tú transformes cualquier área, pero preséntasela al Señor en este momento. Este pasaje nos enseña que Dios no se olvida de los que le sirven, ni tampoco de sus familias. Él honra la fe de los que claman en medio del dolor. Y cuando todo parece perdido, Dios abre una puerta de provisión que transforma la escasez en abundancia. El Señor te bendiga en esta mañana. Y que aunque esta historia tal vez tú encuentres que de una manera u otra no te encaja porque tú no eres enviudada,
recuerde que la palabra de Dios aplica a todos. Tal vez esta era una mujer viuda, pero si tú estás con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tienes aún una mayor oportunidad de ver los milagros de Dios obrar en tu vida. Recuerda que Dios, algo que me gustó mucho, que aprendí de esto, es ver cómo Dios honra la vida y la familia de aquellos que le sirven. ¿Le sirves tú al Señor? ¿Le sirves tú al Señor? Entonces cree en sus promesas que son dadas para ti. Deposítate en las manos del Señor y confía en que Él puede hacer y quiere hacer ese milagro que tú necesitas. Que el Señor te bendiga. Gracias, hermana, por tan lindo mensaje. Para finalizar nuestro culto divino, busquemos en nuestros himnarios el himno número 420, himno 420. Querido Padre, gracias porque sabemos que tú has estado con nosotros y has hablado a nuestros corazones. Continúa con nosotros en este día, Señor, y guárdanos salir hacia donde quiera que nos dirijamos. En el nombre de Jesús. Amén.